Tema nos acompaña en la revista el viceministro del Tesoro y Crédito Público. Le damos los buenos días a Sergio Cusicanqui. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Angélica? Muy buenos días. Feliz de estar aquí en el programa. Bien, el presidente en la presentación de este programa el día de ayer ha anunciado un crecimiento del 4,4% para la presente gestión. ¿Qué sectores son los que crecerán? Bueno, Angélica, el día de ayer el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas han firmado el programa fiscal financiero, que en primera instancia es importante poder transmitir a la audiencia que es la manera soberana que tiene el país para determinar su política económica. Como bien escuchábamos a través del presidente, antes del 2006 lo que se hacía era aplicar políticas económicas que eran implementadas básicamente por organismos internacionales. Angélica, en el Banco Central antes del 2006 había un piso exclusivo, por ejemplo, para que trabaje gente del Fondo Monetario Internacional, y a partir de ahí se firmaban acuerdos con el Fondo Monetario, ¿no? y ocultando al pueblo la verdadera situación de la economía. Eso ha cambiado desde el 2006 y a partir de ese año lo que se hace es firmar entre el Banco Central y el Ministerio de Economía este programa fiscal financiero, y para la presente gestión de manera soberana se han planteado las principales metas macroeconómicas para el año. En términos de crecimiento económico nos estamos planteando un crecimiento del 4,4%, que significa el retorno a la senda del crecimiento económico, el inicio de la recuperación económica para nuestro país. Y lo vamos a basar, este crecimiento económico, básicamente en dos pilares fundamentales, podríamos llamarlo, o dos pilares que están bajo administración del Gobierno Nacional, que es la inversión pública y la reactivación de las empresas públicas, Angélica. ¿En qué sectores puntualmente? Básicamente a través de la recuperación y la reactivación de la inversión pública. Uno de los principales sectores que va a crecer es el sector de la construcción. Va a recuperar el dinamismo que ha perdido el año pasado. Lamentablemente, a partir de noviembre del 2019, Angélica, lo que ha sucedido es que se ha paralizado la inversión pública. Se han dejado de ejecutar proyectos por alrededor de 2.000 millones de dólares en los 12 meses prácticamente del gobierno de transición, y lo que ha sucedido, Angélica, es que esa paralización de la inversión pública ha tenido su efecto en la caída del sector de la construcción. Nosotros desde noviembre del año pasado estamos tratando de reactivar ese sector a través de la inversión pública, y estamos poniéndonos al día desde el año pasado. Estamos en ese proceso. Permítame, este crecimiento proyectado, ¿cuánto aleja al país de la crisis de 2020? Bueno, lo que hace este crecimiento que estamos proyectando, así como todas las otras medidas, es inicia el camino de la recuperación económica, Angélica. Después de haber recibido un país, para ponerte un número y en contexto, con una caída, es decir, con un crecimiento negativo de la economía hacia el primer semestre del año pasado de un poco más del 11%, esa es la magnitud del problema en términos económicos. Ahora Bolivia va a tener un crecimiento, nos hemos planteado como meta tener un crecimiento positivo de 4,4. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que vamos a retomar, vamos a iniciar el camino de la reconstrucción y la recuperación económica a través principalmente de la ejecución de la inversión pública, y esto va a permitir generar nuevas fuentes de empleo y por ende iniciar también la mejora de las condiciones de vida de los bolivianos. Sin embargo, el déficit fiscal se acerca al 10%, ¿cierto? ¿Cómo se lo va a financiar? Ahí lo importante de señalar, Angélica, en términos del déficit fiscal, es que también, así como lo mencionaba ayer el propio presidente, es que se inicia la corrección, la reducción del déficit. El año pasado hemos tenido un déficit de doble dígito, un poco más del 12% ha sido el déficit fiscal. Y ahí también la segunda parte del análisis del déficit es la composición, que es básicamente compuesto por gasto corriente, básicamente salarios, gastos operativos del sector público. En la presente gestión lo que estamos haciendo, Angélica, es iniciar también esa recuperación, esa corrección de ese desequilibrio. Vamos a tener un déficit fiscal
de un dígito de cerca del 9.7% y compuesto principalmente de inversión pública. Ahí las fuentes principales, por ejemplo, para financiar la inversión pública son los financiamientos que se tienen de organismos internacionales, que los vamos a direccionar principalmente a lo que son los grandes proyectos de inversión pública. Bien, viceministro, ¿cómo sentirá el mejoramiento de la economía el ciudadano de a pie? Bueno, este programa fiscal financiero, al plantearse un crecimiento económico del 4.4%, lo que plantea es, como te decía, el retorno a la senda del crecimiento económico, y eso debería reflejarse en la reactivación de la inversión pública, y eso va a derivar en la creación de mayores fuentes de empleo, de que las familias puedan volver a retomar en muchos casos sus fuentes de empleo. Eso va a permitir que incrementen sus ingresos y va a mejorar la capacidad de compra que tengan las familias para poder adquirir bienes y servicios en el mercado nacional. Y eso, al final del día, lo que va a representar, Angélica, es que mejoren sus condiciones de vida. Paulatinamente, esto no es de la noche a la mañana, es un proceso que nos va a tomar al menos unos 2 años de recuperación económica, pero aquí lo importante, Angélica, es que se inicia el proceso de recuperación, se consolida. Ya a partir de las medidas que hemos tomado desde el año pasado, Angélica, vemos que ya está empezando a reaccionar la economía boliviana, y confiamos mucho en que se pueda lograr estas metas que nos hemos planteado y de esta manera consolidar la recuperación. ¿Qué pasará, viceministro, con la venta de gas? ¿Qué pasará con el sector de la minería y la agroindustria, que son los ejes que mueven la economía boliviana? Bueno, en el tema son temas muy específicos de cada sector, obviamente, y merecen un análisis muy particular en cada uno de ellos. Pero de manera muy general lo que vemos es que, por ejemplo, el sector de los hidrocarburos ha comenzado a estabilizarse. Obviamente no ha recuperado todo el dinamismo que se tenía en pasados años, pero ya empezó a estabilizarse, entonces eso ya da cierta previsibilidad. Ya no presenta caídas tan fuertes como presentaba en anteriores años, entonces es una buena noticia también para la economía. Y por el lado de el tema de agroindustria y el otro tema... Minería y agroindustria. Minería y agroindustria en general están mejorando esos sectores gracias a que también las condiciones en la agroindustria también, y el sector agropecuario yo llamaría en su conjunto. Por ejemplo, el sector agropecuario, Angélica, lo estamos apoyando a través de programas de Mi Riego. Estamos tratando de mejorar, estamos retomando, mejor dicho, esos programas de Mi Riego para que puedan mejorar sus condiciones de producción y el sector agropecuario en su conjunto mantenga y recupere su dinamismo que tenía en otros años. Finalmente, viceministro, ¿qué incidencia tendrá la pandemia que continúa, la pandemia del COVID-19? ¿Seguirá estancando la economía, haciéndole un freno, o este año, luego de la vacunación, se tiene previsto que habrá un despegue? ¿Cuál es la previsión del gobierno boliviano? Bueno, nosotros cuando llegamos al gobierno nacional el año pasado, lo que identificamos es precisamente una mala gestión económica que se tuvo, que se ha profundizado con la llegada de la pandemia. Entonces, producto de eso se ha tenido esta crisis económica, una caída del Producto Interno Bruto. Entonces, lo primero que hemos hecho es identificar este diagnóstico y tomar medidas. La primera medida es, en términos del manejo de la pandemia, es la detección rápida y masiva a través de las pruebas antígenas, y la solución integral claramente va a ser la vacunación, que esperemos que hasta el mes de septiembre, entiendo que está el cronograma de vacunación, pero lo que estamos ya tomando en cuenta en este programa fiscal financiero es la recuperación paulatina de la economía. Estas medidas de control de la pandemia nos permiten recuperar la economía paulatinamente, y confiamos que a medida que avance progresivamente el cronograma de vacunación, la economía también va a ir sintiendo y va a ir acelerando su proceso de recuperación de manera paulatina, y confiamos que se pueda lograr estas metas que nos hemos planteado, principalmente en beneficio de la población, para que puedan mejorar sus condiciones de vida. Bien, queremos agradecer al viceministro del Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui, que nos acompañó aquí esta mañana. Buen día. Que tenga buen día y muchas gracias.